Este libro tiene su origen en la tesis doctoral que defendí en la Universidad de Oxford en el año 2019. El libro trata sobre los procesos de secesión y de independencia en la Unión Europea, y para eso abordo los casos de Escocia en el 2014 y de Cataluña en el 2017. También se habla de procesos de secesión que han tenido lugar en países terceros y explico la postura de la Unión Europea en los diferentes supuestos, resaltando los elementos comunes. Es muy posible que las distintas posiciones de la Unión Europea hayan obedecido a intereses políticos, pero como la Unión es una comunidad basada en el derecho, también ha de justificar su postura con argumentos jurídicos. Y eso es precisamente lo que trata de hacer el libro, contestar a la pregunta de cuál debe ser, desde el punto de vista jurídico, la postura de la Unión en un caso de secesión dentro de un territorio de la Unión Europea. Analizando el derecho internacional público, el derecho constitucional comparado y sobre todo el derecho constitucional de la Unión Europea, defiendo, a diferencia de otras personas, que la Unión no debe tener una posición autónoma o propia, sino una actitud deferente y tolerante respecto a los ordenamientos de los Estados miembros. Es decir, me baso en la cláusula del artículo 4.2, la obligación de respetar la identidad constitucional de los Estados miembros. Es decir, que si un ordenamiento jurídico de un Estado miembro acepta un proceso de secesión consensuada, la Unión, en virtud del principio de cooperación sincera, debería negociar de buena fe con esa nueva entidad para evitar las posibles distorsiones al mercado interior. Si por el contrario el ordenamiento jurídico excluye el proceso de secesión, la Unión no podría reconocer la independencia de esa entidad, convirtiéndose así casi en un obstáculo infranqueable. De todas maneras, esta obligación de respetar la identidad constitucional de los Estados miembros también tiene sus propios límites. Es decir, que la actuación de los Estados miembros ha de respetar también la propia identidad constitucional de la Unión Europea, que el Tribunal de Justicia, en su jurisprudencia, ha identificado con los valores propios del artículo 2 del Tratado de la Unión: el respeto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Por tanto, actitud deferente sí, pero sujeta a límites.